aquí en este lugar, y que podamos ser de bendición para aquellos que también están al pendiente a través de este sistema, que creo que es muy importante, porque a través de ese sistema también estamos predicando fuera de estas cuatro paredes. Y gracias a Dios por cada uno de los seguidores que siempre están al pendiente a través de las redes sociales. Desde aquí, ¿qué les decimos? Que Dios les bendiga, ¿verdad? Donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Así que vamos a tomar nuestro tiempo para oír la palabra de Dios, pero antes de que los muchachos pasen para atrás, vamos a darle la bienvenida a todos con un saludo. Qué bueno es ese preparados para la palabra del Señor en esta tarde. Pueden ir abriendo sus Biblias, Jeremías capítulo 23. Jeremías 23. Vamos a leer el versículo 18. Quiero, a través de estas enseñanzas que voy a iniciar en esta tarde, quiero hablarles de las limitaciones o de los límites que a veces existen para poder tener comunión con Dios. Y es justamente de lo que quiero hablar a través de esta serie de mensajes que voy a iniciar en esta tarde. ¿Cómo podemos nosotros buscar su comunión? La comunión con Dios. Y para poder, tener comunión con Dios se necesita compromiso. Se necesita tener responsabilidad mutua, responsabilidad que le salga a usted del corazón para poder servir a Dios con todo su corazón. Compromiso significa comprometernos a algo serio, y eso es justamente lo que Dios busca. Dios está buscando hombres de compromiso, hombres que no sean hombres corruptos, que sean hombres de convicciones profundas, porque esa es la única esperanza para nuestras familias. Por eso el compromiso es muy importante, y para poder nosotros tener una comunión con Dios permanente, una comunión abierta con Dios todos los días de nuestra vida, se necesita compromiso para poder lograrlo. Quiero que todos estén muy atentos a la palabra de Dios, porque creo que Dios tiene algo especial para ustedes en esta tarde. Jeremías capítulo 23, versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Escuche bien lo que dice allí esta porción de la palabra de Dios. ¿Quién estuvo en lo secreto? Naturalmente que lo secreto de Dios es su presencia. Lo secreto de Dios es lo que hay en la profundidad
de las experiencias espirituales a las que Dios nos quiere llevar, y hablar de la profundidad de Dios, es hablar de los secretos de Dios. O sea, que nosotros podamos profundamente entrar a ese ambiente en el que Dios vive, a ese ambiente al que Dios quiere llevar a sus hijos, a ese ambiente al que Dios quiere llevar a su iglesia, a sus redimidos. Y por eso es que hablamos de esa convicción profunda que es necesaria, de ese compromiso, de esa responsabilidad que debe de haber entre los hijos de Dios, entre los que le han conocido a Él, para poder tener una esperanza firme en nuestras familias, sobre los cuales nuestros hijos se van a parar. Y quiero hablarles del compromiso más grande de nuestra vida. Y el compromiso más grande de nuestra vida es el compromiso de nuestra comunión con Dios. Por eso es aquí donde vamos a aprender en esta tarde qué significa realmente tener una comunión con Dios. ¿Hasta dónde podemos adentrarnos a Dios? ¿Cuánto podemos disfrutar de la presencia de Dios? ¿Cuáles son los límites marcados para poder entrar a esa comunión con Dios? ¿Existirán realmente límites para poder llegarnos a Dios? Para poder vivir entrado o digamos en una comunión abierta con Él. ¿Existirán límites? Por eso Jeremías capítulo 23, versículo 18 habla justamente de esto, porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Quién vio y quién pudo oír su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? O sea, ustedes, ¿cuántas ocasiones han escuchado mensajes de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces han podido escuchar el mensaje de Dios? ¿Cuántas veces han puesto atención a ese mensaje? ¿Qué importancia le dan? ¿Cuál es la intención de venir a ver la palabra de Dios? ¿Qué reciben cuando ustedes oyen la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pasa en el ambiente espiritual que nos rodea? En el ambiente espiritual con el cual Dios nos crió, con una capacidad sobrenatural para poder tener comunión con Él. Escúcheme muy bien en esta tarde, pero Dios lo crió a usted para tener comunión con Él. Puso, óigame bien, dentro de nosotros un espíritu que es capaz de comunicarse con Él, de tener amistad con Él y de vivir al lado de Él. Bendito el Señor. Naturalmente, cuando habla la palabra secreto, se refiere a ese tiempo devocional en el cual nosotros debemos tener como una disciplina diaria en nuestras vidas. Si ustedes y yo, como cristianos, no aprendemos a tener disciplina en nuestra vida devocional con Dios, a diario, todos los días de nuestras vidas, si no estamos verdaderamente ajustados, sin hacerle caso a nuestra carne y sin dejar que nada lo aparte de esa comunión con Él, y a lo mejor puede llegar el momento en su vida donde usted va a tener que aprender a decidir si seguir el lineamiento establecido por Dios, si dejar que la carne le gane, o porque ahora tengo mucho trabajo, ahora Dios perdóname, pero ahora no puedo, no tengo la oportunidad ahora de poder ir a oír tu palabra, de alabarte, de adorarte, y porque ahora pasó esta otra hora, se me murió el perro y tampoco puedo ir, Señor, a adorarte. Ahora no voy a tener la oportunidad de poder tener comunión contigo, de oír tu palabra. ¿Por qué? Porque los afanes de nuestra vida comienzan a apoderarse de nuestra vida, y la comunión con Dios comienza a ser cada día más y más y más débil. Los afanes de la vida, cualquiera que usted pudiera pensar,
si no aprende, escúchenme muy bien en esta tarde, si no aprende a reprimirlos, si no aprende a pelear en contra de ellos, si no aprende a reprimir los deseos de su carne, y no es Dios a quien le damos el primer lugar en nuestra vida, dice Jeremías que cuando estamos ahí, en los secretos de Dios, suceden dos cosas muy importantes. En el secreto de Dios es el lugar donde vamos a ver. En el secreto de Dios es donde vamos a oír. Escuche muy bien en esta tarde preciosa. Cuando usted aprende a entrar en los secretos de Dios, usted va a aprender a ver y va a aprender a oír. Va a aprender a oír la voz de Dios. Quizás no lo veamos visiblemente, quizás no lo oigamos visiblemente, pero lo que sí vamos a ver claramente es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a entender perfectamente lo que le agrada a Dios, lo que quiere Dios de nosotros, lo que está buscando de nosotros. Pero mientras usted no aprenda a entrar en los secretos de Dios, en la cámara secreta de Dios, usted no va a ver ni va a oír. Va a andar como sonámbulo por el mundo. No vamos, óigame, ni a oír, ni a entender su voluntad, ni a entender sus deseos, ni a entender sus planes, ni a entender sus caminos. Y vamos a acostumbrarnos y a sensibilizarnos cuando nosotros aprendemos esto, a poder discernir su voluntad en nuestras vidas. Mientras no existe ese compromiso con Dios, mientras no exista, óigame bien, una forma de disciplina para reprimir todo aquello que viene para retenernos, para alejarnos de la comunión con Dios, entonces vamos a perder la comunión con Dios. Y cuando se pierde la comunión con Dios, es muy terrible la vida del hombre. No disfruta de la vida, no disfruta de lo que hace, no disfruta a su familia, no disfruta a sus hijos, no tiene esperanza del reino de los cielos, está alejado de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque los afanes toman el lugar de nuestra vida sin darnos cuenta, si nosotros lo permitimos. Y en el versículo 22, naturalmente que está hablando Jeremías, de que cómo hubo en esa etapa profetas que no dejaron, que no permitieron que la voz de Dios se oyera por todos lados. Que la voz de Dios no se hiciera conocer. Y aquí es donde viene la lamentación del profeta en el versículo 22, donde dice: y si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Imagínese usted todo lo que se pierde cuando nosotros no permitimos que la voluntad de Dios esté vigente, esté funcionando, esté siendo cada día parte de nuestra vida. En otras palabras, Jeremías está diciendo: si los hombres y mujeres en esta época hubieran estado atentos en mi secreto, si estuvieran disciplinados para tener tiempo con Dios a solas, si la primer prioridad en nuestra vida es el compromiso que hiciste con Dios, esto es, y esto significa ajustar tu calendario a Dios y no a Dios a tu calendario. Cuando hay un compromiso serio con Dios, cuando hay pasión por las cosas de Dios, si tú realmente lo haces, entonces dice la palabra de Dios: habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo
Y estamos viviendo en un tiempo donde las familias, donde las iglesias están perdiendo su dirección, donde se está perdiendo la dirección de la familia. Se está haciendo todo con un espíritu de competitividad, de imitación. Y cuando nosotros caemos en esta trampa, porque esta es una trampa, comenzamos a perder totalmente el camino que nos quiere, por el cual Dios nos quiere llevar en nuestra vida. El camino por el cual Dios quiere conducirnos. Necesitamos entonces convertirnos en hombres que escuchen a Dios, en hombres que oigan a Dios, en mujeres que oigan a Dios, que estén atentos a su voluntad, que estén atentos a lo que Dios quiere de nosotros, que estemos atentos a lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo, que estemos atentos a lo que Dios quiere mover en medio nuestro, porque Dios quiere hacer una gran obra en medio de nosotros, pero necesitamos ser hombres y mujeres de compromiso. Gloria al Señor. En el capítulo 33 del libro de Éxodo, versículo 7, dice de esta manera: y Moisés tomó el tabernáculo y lo extendió fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio, que fue, y que cualquiera que se refería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual de pie a la puerta de la tienda del tabernáculo y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de fuego descendía y ponía hacia la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Viendo entonces todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba, y hablaba Dios con Moisés, o Moisés hablaba con Dios cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Y escuche bien: y volvía hacia el campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, escuche estas palabras: nunca, 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 nunca se apartaba del tabernáculo. O sea, nunca, nunca se apartaba de la presencia de Dios. Y aquí podemos notar los diferentes lineamientos que existían para poder tener comunión con Dios. No todos tenían acceso a la presencia de Dios. No todos podían llegarse a la presencia de Dios. No todos podían entrar al tabernáculo donde estaba la gloria de Dios. Y aquí notamos los diferentes lineamientos, los diferentes límites que existían para poder allegarse a Dios. Y es aquí donde vamos a adentrarnos en esta enseñanza. O sea, apenas vamos a agarrar de él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que Dios es un Dios exclusivo nada más y que nada más le permite a unos entrar a su presencia y a otros los echa fuerita del tabernáculo, fuerita del real, como le dice la Biblia, y desde sus tiendas nada más ustedes no se acerquen, nada más desde sus tiendas adoren a Dios? Vamos a hablar de esos límites que existen para entrar a la presencia de Dios. Por lo que miramos aquí, no cabe duda que hay cristianos que tienen una comunión más fuerte con Dios que otros. Y esto se puede ver claramente en la vida de los hijos de Dios.
Sí, Señor. O se puede ver, perdón, claramente en tu vida las diferentes formas, los diferentes lineamientos, los diferentes límites que existían. No todos podían administrar en el tabernáculo. No todos tenían acceso al lugar santo. Entonces vamos a hablar de diferentes líneas o de diferentes limitaciones que existían para entrar a la presencia de Dios. Podemos ver en estas vidas que estaban dentro de la presencia de Dios, que había amor, que había autenticidad. Lo último que se puede ser cuando está usted lleno de la presencia de Dios, lo último que usted puede ser cuando está envuelto en el ambiente de Dios, es un hipócrita. Es lo último que puede ser. Cuando usted está lleno de Dios, tiene gozo en su vida, tiene seguridad en su vida. Y además, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace? Proyecta la paz de Dios. Contagia a los que están en su entorno. Por eso es que nosotros vamos a tener y vamos a hacer lo que determinemos hacer nosotros con Dios. Usted va a hacer exactamente lo que usted determine, lo que usted desee, lo que usted quiera alcanzar con Dios. El grado de comunión que yo voy a tener con Dios no va a determinar lo que es Dios. Lo voy a determinar yo, o sea, yo no voy a determinar esos límites. Los límites Dios no los determina. ¿Sabe quién es el que determina los límites para tener una comunión profunda con Dios? Usted y yo. Usted y yo. El grado de comunión, el grado de santidad, el grado de alcance, el grado de la medida y el potencial que usted quiera alcanzar en esa comunión con Dios, Dios no pone esas limitaciones. Dios no limita, dice la Biblia que Él vino a dar su espíritu sin medida a todos los que lo pidan. ¿Sabe por qué? Porque Dios dejó dentro de nosotros, dentro de usted, un tesoro en vaso de barro. Un tesoro que tiene la capacidad, que tiene el poder, que tiene todas las cualidades para tener comunión con Dios, para que el potencial que hay en nosotros se pueda desarrollar y usted pueda tener una comunión abierta con Dios. Que nada le impida a usted tener una comunicación profunda con Él. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué razón? ¿Y por qué entonces estamos de alguna manera siempre deseando de Dios? Porque siempre andamos a la hora de la hora, Dios ayúdame, Dios perdóname, Dios te prometo que ya no voy a pecar contra ti, Dios te prometo esto, te prometo lo otro. ¿Por qué actúa desesperadamente? Porque no ha desarrollado una comunicación con Él. Porque no ha desarrollado una comunión con Cristo para poder lograrlo. Se necesita compromiso, se necesitan deseos, se necesita... Tiene que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Yo soy el que tengo que renovar mi mente. Yo soy el que tengo que hacer morir al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de Dios. Esto nos manda Dios a hacerlo nosotros. Él no lo va a hacer por nosotros. Él no lo va a hacer por nosotros. Esa es la tarea que cada uno de nosotros tenemos que aprender para poder desarrollar una comunión profunda con Dios. No sé si me van siguiendo en esta tarde preciosa. No sé si usted está aprendiendo la importancia que tiene, que Dios no es el que pone los límites. Los límites los ponemos ustedes y yo. Con nuestra actitud, con nuestro estilo de vida, con la forma de vida que estamos viviendo. Si hay mediocridad es porque yo he decidido esa medida. Yo deseo en esta tarde usted pueda realmente entender esto, porque es muy importante para su vida espiritual. O sea, la mediocridad no es asunto de Dios.
No es que Dios le haya fallado a usted. La mediocridad es el espíritu o el estilo de vida o la decisión que yo estoy tomando para vivir con Dios. Ese crecimiento del que yo estoy hablando, no hay límites. O sea, para el crecimiento espiritual con Dios no hay límites. No existe el hecho de que Dios diga nada más, ponte a la tienda de tu casa y adora a Dios, como sucedía en la antigüedad, que Dios les ponía limitaciones. Y para poder administrar dentro del tabernáculo también había limitaciones. Y para poder entrar al tabernáculo, a la tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, también habían limitaciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo al grado de comunión que tú vayas desarrollando en tu vida, vas alcanzando esa comunión con Dios. No es automática, no es de un día para otro. Se trata de una vida de compromiso, de una vida de esfuerzo, de dedicación, donde tú estás entregado a la voluntad de Dios y estás haciendo que tu vida espiritual se vaya desarrollando. Cada día, el apóstol Pablo decía, cada día muero, cada día me desarrollo más, cada día tengo más comunión con Dios, cada día hay más poder de Dios, cada día hay un crecimiento, cada día siento más la gloria de Dios en mi vida, cada día siento más ese poder, cada día siento que de repente, de un abrir y cerrar de ojos, voy a explotar, porque cuando Cristo venga, este cuerpo va a explotar por la presencia de Dios, por su Espíritu que mora en vosotros. Bendito el Señor en esta tarde. Yo espero Dios esté haciendo la obra en cada uno de ustedes en esta tarde preciosa. Es mi deseo, es mi anhelo, es mi intención, es mi deseo. Todo lo que somos fluye de nuestra relación con Dios. Escúchenlo muy bien en esta tarde. Todo lo que sucede en mi vida, todo lo que soy, fluye de la relación que yo tengo con Dios. Fluye del compromiso más importante que tenemos ustedes y yo como hijos de Dios. Ustedes y yo tenemos que saber quién es Dios, cómo es Dios, para poder caminar con Él. Para poder tener una comunión con Él, yo tengo que saber quién es Él. Para poder tener un acercamiento a Él, tiene usted que saber quién es Dios, cómo es, cómo trabaja Dios, qué es lo que pasa cuando nosotros buscamos a Dios en nuestras vidas. Aquí es donde vamos a aprender que las limitaciones no existen en Dios. Vamos a leer capítulo 19 del libro de Éxodo, el versículo 11. Y por eso le decía esto, que tenemos que saber quién es Dios, cómo es Dios, para poder caminar con Él. Capítulo 19, versículo 11. Dios le mandó a Moisés a decirle al pueblo: estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día, dice Dios, voy a descender a ojos de todo el pueblo sobre el monte del Sinaí. Escuche esto, es algo precioso, es algo glorioso. Estaba Dios llamando al pueblo de Israel a que miraran y a que oyeran y a que entendieran la comunión con Él, ya que pudieran darse cuenta de la importancia que tiene tener una comunión abierta con Él. Usted no se imagina la preocupación que hay en mí para poder transmitir este mensaje, que ustedes puedan apercibirlo, que ustedes puedan llenarse, que ustedes puedan entenderlo y que ustedes comiencen a caminar con Dios más cerquita de Él, disfrutando de su gloria, disfrutando de su presencia, disfrutando de sus promesas y de todo lo que Dios nos ha ofrecido. Denle toda la gloria en esta tarde, porque Dios está cumpliendo este deseo en esta tarde, en cada vida y en cada corazón.
capítulo 19, estaba Dios mandándole al pueblo y les estaban diciendo: estén preparados, estén listos, porque me voy a manifestar a los ojos de todo el pueblo. Versículo 12, aquí es donde está el secreto de lo que quiero tratar. Les dijo: ponles límites. ¿Escuchó? Señálales un término al pueblo. Y les dijo: guárdense de no subir al monte, ni toques a su término. Cualquiera que toque el monte se va a morir. Dios le estaba diciendo a Moisés: ponles límites. Vámonos a irnos como de afuera hacia adentro a través de estos mensajes. Vamos a comenzar con los que solamente tienen límites para poder entrar a la presencia de Dios. El próximo mensaje nos damos otro brinquito más. Pero ahora vamos a hablar de los que Dios le dijo a Moisés: ponles un límite, que no lo pasen. Les está diciendo: estén preparados, ponles un límite. Podían llegar solamente hasta la falda de la montaña. Dios les prohibió claramente dar un paso más hacia la comunión con Él, hacia la entrada a su presencia. Increíble, ¿verdad? Les dijo: no den un paso más, ni tu perro, ni tu gato, ni tu chiva, ni tu vaca, ni un paso más. ¿Dice o no dice eso la Biblia? Hasta dice: animal que tocara ese lugar y moría. O sea, cuida a tu mascota, no la bajes al monte, porque va a morir. En otras palabras, no podían traspasar ese límite para poder llegarse a Dios. Podían ir a la montaña, podían ver su gloria, podían disfrutar de lo que Dios quería hacer con ellos, pero no podían subirla porque estaban bajo condena de muerte al que lo hiciera. A lo mejor usted se pregunta: bueno, pues ¿qué se trae Dios? ¿Qué es muy exclusivo o qué? ¿Por qué Dios hace eso? Y le voy a decir una cosa muy importante. Dios conoce su medida, Dios conoce su intención, Dios conoce su nivel de espiritualidad. Y usted no va a traspasar los límites, aunque quiera, aunque revuelte y aunque llore. Si no ha cultivado una vida espiritual para entrar a su presencia, Dios le va a decir: nomás hasta la faldita del cerro, por favor. Si quieres subir más adelante, tienes que aprender a vivir una vida en santidad. ¿Le seguimos o le paramos? La razón por la que Dios les puso límites, escúcheme muy bien en esta noche, es porque no estaban preparados. Porque para poder acercarnos al Dios Santo, porque para poder acercarnos a la presencia de Dios, para poder tener comunión con Jesús el Cristo, con Yeshua, Yamashia, el Adonai, el Creador del universo, el Dios Todopoderoso, Dios dice: tienes que aprender que para poder entrar a mi presencia, escúcheme muy bien, hay condiciones. Estamos de adentro, de afuera hacia adentro para poder entrar a la presencia de Dios. Dios es luz y dice la Biblia que en Él no hay tinieblas. Si yo quiero tener comunión con ese Dios santo, glorioso, necesito vivir en santidad.
Si no, nanáis, no hay nada. ¿Dice o no eso la Biblia? Sí lo dice. ¿Dice o no esto la palabra de Dios? Sí lo dice. Si usted quiere vivir, si usted quiere tener comunión con Dios, va a tener que aprender a vivir en santidad. Si no, Él no me va a permitir entrar a su presencia. Me va a poner límites. Esos límites que Dios me ponga, yo no los puedo traspasar. Y por eso viene entonces a nuestra vida espiritual la mediocridad, el desaliento, el desánimo. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar en su vida espiritual para tener comunión con Dios. Quiero decirle algo muy importante: el poder de Dios no va a caer como un rayo sobre su vida de repente. No porque usted venga atribulado y angustiado porque ha andado quizás pecando contra Dios y Señor, arde, que mándame la doble unción de tu Espíritu Santo, dame fuego, Señor, para poder ser lleno de tu presencia. Si usted no está preparado, no hay fuego. Eso es mentira, que pide la doble unción a Dios. No, Señor, eso no existe. Si usted no vive en santidad, usted no trae ni una chispa en su vida espiritual. Dios no cae de repente, no arde de repente. Dios es un Dios de orden, un Dios disciplinado, un Dios cuidadoso. Porque el poder de Dios proviene, ¿de dónde proviene el poder de Dios? De nuestra santidad, no de nuestra desesperación. Porque es la santidad la que hace que el poder de Dios fluya. Escúcheme muy bien en esta tarde preciosa. No importa, escúchelo bien, se lo voy a repetir. Porque es la santidad la que hace que el poder de Dios fluya sobre nuestras vidas. Es la que hace que fluya sobre nosotros la santidad. Es la que hace que el poder de Dios fluya sobre nuestras vidas. Al no haber pecado en nosotros, que nos guardemos en santidad, al vivir una vida alejada del pecado, el Espíritu Santo no tiene ningún obstáculo para fluir sobre su vida. No hay nada que lo detenga, pero tiene que haber una vida en santidad. A veces Dios, por misericordia, oye oraciones desesperadas, pero quiere que aprendamos a ser disciplinados en nuestra vida diaria. ¿Que no se comprometió usted con Cristo? ¿Que no le dijo, Señor, yo te voy a servir, llueva, truene, relampaguee? Y aunque pase lo que pase, no me voy a apartar de tu presencia, no me voy a apartar de tu gloria, no voy a permitir que nada me aleje de ti, Señor. Que no hicimos ese compromiso con Él cuando nos entregamos a Él. Cuando hay ese tipo de compromiso, el Espíritu Santo no tiene ningún obstáculo para fluir sobre nuestras vidas. En otras palabras, no pida fuego si no está practicando la santidad. ¿Para qué vine? ¿Sabe qué? Lo primero que tiene que hacer es buscar el perdón de Dios a través de un genuino arrepentimiento. Dios no se mueve a nuestro antojo. Si no estamos preparados, te pone límites que no puedes cruzar y no vas a poder experimentar su gloria en tu vida. No vas a poder experimentar el poder de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder cruzar los límites y empezar a crecer? Para poder entrar a su presencia. Para no estar solamente desde la tienda de campaña que estaba alrededor del tabernáculo, solamente viendo la gloria de Dios, sin poder entrar y disfrutar de esa gloria. Vamos a hablar de estos pasos que son muy necesarios para poder entrar a su presencia.
como lo hacía Moisés. Por eso es que para poder experimentar su gloria necesitamos a comenzar a disciplinar nuestra vida espiritual. Cuando no se enseña esto, yo creo que esa es la razón por la que mucho pueblo de Dios se está perdiendo de experimentar su gloria. Estos mismos pasos que existían en este lugar donde Dios se manifestó, en el monte Sinaí, son los mismos pasos que había dentro del tabernáculo. No todos podían entrar a la gloria de Dios, pero vamos a aprenderlo en estos mensajes. ¿Qué les parece? Vamos entonces a hablar con Dios. Pónganse de pie. Y si usted en esta tarde, yo le voy a pedir una cosa: no se pierda ni un mensaje de los que voy a estar trayendo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si usted se pierde el mensaje, se va a quedar en la falda del monte, se va a quedar en la puerta del tabernáculo y no va a poder entrar a disfrutar de la presencia de Dios. Vamos a través de esta oración a pedirle a Dios que Él